Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias siempre por invitarme a participar de Un, la radio con un vos. placer escucharte siempre, Joaquín. Bueno, va a haber cambios en la legislación. Primero que nada, ¿qué te parece la ley de Eh, glaciares? bueno, a ver, ya llamaron al especialista en glaciares, es importante Sí, destacar, viste, yo no soy especialista en glaciares, sino más bien me dedico a entender la política pública y tratar de analizar qué implicancias tiene para el desarrollo sostenible y para el bienestar de las comunidades. En ese sentido, retomando un poco la nota que hizo el especialista, la ley tenía dos cambios que son fundamentales. El primero es que cambia lo que es la definición de que es un ambiente periglacial, que es quizás el punto de discusión más importante porque es la parte donde los proyectos mineros quieren explotar sin restricciones. Y por otro lado, es que transfiere la potestad de esa explotación a las provincias en un marco de un país federal. Si bien las provincias son las dueñas de sus recursos, deja en la definición final a las provincias que definan si un proyecto minero o no se puede explotar y que definan también el objeto de estudio, es decir, si un ambiente periglacial es objeto de protección u objeto de explotación. Por eso también es importante, viste, que acá no estamos hablando solamente de la ley de glaciares, sino que estamos hablando de una discusión que es un poco más amplia, que tiene que ver con el acceso al agua, la soberanía, el federalismo y el futuro. ajá. Acá estaba viendo que se va a hacer digamos, como una iniciativa para consultar. ¿Habrá Sí, una consulta popular? hay una audiencia pública programada para el 25-26 de marzo y eso tiene una doble vertiente. Por un lado, era una obligación que tenía el Estado y que por algún motivo se le estaban saltando, con lo cual es un atisbo de esperanza. Ahora bien, lo que se dice en el pasillo es que fueron las mismas mineras las que le dijeron al Estado, che, ojo que si no haces la consulta pública y la audiencia pública, tenemos un argumento para que nos bochen después la modificación de la legislación. Entonces también se entiende que un poquito es una especie de demora, pero supongo que es el momento que nos dan a nosotros los activistas, los especialistas, los técnicos, incluso los políticos de este país para alzar nuestra voz y dejar en claro que lo que se quiere no es minería sí o minería no, o ambiente versus desarrollo como nos hacen creer, sino es más bien un cómo y para qué. Ujú. Y, Como para darte un ejemplo, mirá, a veces hablamos de que por ahí dicen no, porque primero que el presidente dijo un dato absolutamente mentiroso, que es que la minería iba a generar 1 millón de empleos. En toda América, sumada a la minería, no llegan al millón de empleos, en ningún país ni agrupándolos todos. Entonces también es importante entender que estamos ante un momento en el cual la información a la cual accedemos fácilmente no siempre es correcta. claro. Hay que verificar siempre con una doble entrada los datos que se transmiten porque a veces confunden. Eso es importante. Segundo, provincias que tienen grandes explotaciones mineras como San Juan o Catamarca, creo que el investigador que habían llamado ustedes es de la provincia de San Juan. Sí. Entonces, en el último censo, creo que en el primer semestre de 2025, en el Gran San Juan la pobreza fue del 45%, en Catamarca, que es otra provincia con mucha explotación minera, fue del 55%. Entonces, hay que romper el mito de que la megaminería nos va a hacer más ricos de lo que en realidad somos, porque no es lineal, digamos. A la experiencia de hoy, eh, abrir más la explotación de zonas sensibles va a traer desarrollo, pero no siempre va a generar impactos, beneficios positivos para la Eso te población. quería Y comentar, es una. consultar, ¿cuál va a ser el impacto para las comunidades que están cercanas a estas zonas mineras? Mira, hay algo que está bueno entender que, por lo que estuve viendo de nuevo, yo no soy especialista en glaciares ni en formaciones glaciares, trato de ver como la película desde más arriba, pero es importante aclarar algo sobre el ambiente periglaciar y es que muchas veces se lo quiere presentar como una zona secundaria, que está a mucha altura,
piedras congeladas a 4.000 metros de altura, dijo un diputado, creo que era de Río Negro. Habría que ver qué dice su legislación provincial respecto a si son piedras congeladas a 4.000 metros de altura, y entender qué sentido y qué factor tienen en lo que es un sistema, un ecosistema y un todo, ¿no? Si yo me corto el dedo gordo del pie, y es una parte pequeña de mi cuerpo, pero me va a generar problemas de caminata, de Mm. equilibrio, etcétera. Por algo Con están, estas ¿no? zonas, Por algo están los como, glaciares. Digo, claro, por algo están. Y a ver, imagínate que son rocas congeladas a mayor altura, que si las explotas, si no están congeladas, inmediatamente va a afectar la altura de las zonas más bajas. Entonces, las zonas periglaciares cumplen una función hídrica y ecológica clave. No solamente almacenan agua congelada, sino que también regulan dinámicas de la montaña, forman parte de un sistema mucho más amplio que el glaciar que vemos. Mm, Entonces, es importante entender que explotaciones mineras en estas zonas pueden afectar no solamente fuentes de aguas, sino que puede alterar la composición de las cuencas. tal cual. La composición, y obviamente esto genera riesgos de contaminación. Digo, lo único que escuchamos de los emprendimientos mineros que tenemos en el país son los accidentes y las contaminaciones. El río Hachal en San Juan tiene un montón de denuncias por contaminación de la cuenca hídrica que alimenta casi toda una provincia, que además lo que me extraña es que el doctor Silvio Pastore hace 10 años estaba en contra de la minería por la escasez hídrica que había, porque había sequías, o quizás no estaba en contra de la minería, pero estaba haciendo una campaña de activismo ambiental en favor de frenar algunas cuestiones mineras por la afectación a la crisis hídrica. Y ahora entiendo que su posición es distinta, quizás también hay que ver por qué lo llevó a cambiar de opinión, y sobre todo si hay información científica nueva que por ahí le hizo cambiar, decir, no, mirá, la verdad que hoy hay nuevos estudios y te dicen que si dinamitas la mitad de los ambientes periglaciares, no afecta a las cuencas bajas. Bueno, veamos esa información científica, pongámosla a discusión pública, y después vemos si conviene o no. De nuevo, la ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y ambientes periglaciares, que también le suelen decir glaciares escombro, porque son piedras congeladas, no fue un capricho ambientalista ni mucho menos, fue una cuestión estratégica. De protección de recursos naturales y protección también de la capacidad de desarrollo de nuestras comunidades. Claro. Ahora también hay voces encontradas sobre si los glaciares son reservorios de agua dulce. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Mira, desde que me propusieron este espacio en la radio estuve tratando de investigar un poco. Entiendo que hay muchos glaciares y según algunos informes que algunos ambientes periglaciares no están directamente vinculados con cuencas hídricas principales o importantes de nuestro país. Esa información un poco me es escasa, pero mira, en Neuquén solamente tenemos 555 glaciares. No me acuerdo bien ahora el dato, pero en San Juan hay casi 5.000, me parece. No me puedo acordar ahora, estoy viendo si encuentro acá el dato, pero bueno, era importante entender eso, que el impacto quizás... En San Juan hay 5.300 glaciares y solo la mitad aportan agua. A mí ahí me falta introducirme más en el tema, porque de nuevo, un glaciar no solamente es importante porque aporta agua, sino que tiene otros servicios ecosistémicos que provee, más allá de si son una fuente o no de agua dulce. Quizás no son una fuente de agua dulce directa, pero sostienen parte del ecosistema que produce ese recurso hídrico. Entonces, en definitiva, la naturaleza es un sistema que funciona por interconexiones. Claro. Si afectamos uno de esos elementos, a la larga y de manera indirecta va a haber afectaciones en otros. Y Con lo cual, de nuevo, quizás la ley y la modificación tiene que realizarse, pero me parece a mí que por una cuestión de soberanía, protección del ambiente, pensá que en nuestra Constitución Nacional está determinado esto, no estamos inventando nada. El artículo 41 indica que tenemos derecho a un ambiente sano,
y además por acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú tenemos que poner a discusión pública cualquier decisión que afecte al desarrollo sostenible y de ambiente del país. Eh, Entonces, la audiencia pública que se consiguió no era más que un paso obligatorio dentro de un camino que se lleva adelante para lo que es una modificación de una política pública. Incluso se podrían haber trabajado con mesas intersectoriales relacionadas a los glaciares, donde el sector privado, las mineras inversoras, los científicos y los políticos tengan un debate y un grupo y un espacio de trabajo para determinar, bueno, digamos que los ambientes periglaciares la mitad no proveen agua, hagamos un estudio, una evaluación de impacto ambiental o una evaluación ambiental estratégica de la mitad que no produce agua, ¿provee algún otro servicio ecosistémico que a futuro pueda afectar la provisión de agua de otros glaciares? Y quizás ahí empezamos a obtener otras respuestas. De nuevo, estamos en un proceso de cambio y de regulación que no se está generando con el debido proceso. no, y Entonces además es supongo importante que poder también, establecer cuáles son los pasos para la claro, discusión. y también supongo que el cambio climático hace lo suyo, ¿no? Con el tema de los Bueno, glaciares. seguramente pensá que, a ver, sin ir a lo técnico, un razonamiento lógico. El principal problema del cambio climático es el aumento de la temperatura media global. Claro, Si yo saco un pedazo de hielo de todo ese espacio, ¿la temperatura va a tender a subir o va a tender a bajar? Y es como la heladerita refrigeradora, si sacás los hielos se calienta. claro, tal cual. Acá probablemente con un razonamiento lógico, sin ser ingeniero ni especialista en glaciares, la ecuación la sacás. Por eso es importante también la participación de todos los sectores de la población, porque a veces los especialistas ven como los caballos de carrera, muy encaminados en su rumbo, y a veces extrapolar los indicadores, los estudios científicos y las demandas de la sociedad suele ser más complejo. Por eso Bien. este espacio de la audiencia pública es muy importante la participación de las Ujú. personas, también de las empresas que depende su principal actividad de los recursos hídricos, que estén presentes y que por lo menos no hace falta tener una presentación ni un discurso preparado. Sencillamente pueden decir no estoy de acuerdo con la modificación de la ley o adhiero a la palabra de alguna ONG que haya participado, pero es importante mostrar el número y que realmente la sociedad está preparada para tener discusiones más complejas para realizar una Bien. modificación o una ley que no solamente va a generar un beneficio económico, sino que los potenciales impactos que tenga sean negativos para el Bien. desarrollo sostenible de Argentina. Bien, bueno, vamos a ver qué pasa ahora a fin de mes. Te agradecemos mucho este contacto con la radio y seguramente te convocaremos en otra oportunidad. Un abrazo, Joaquín. Un abrazo, gracias Carmen, encantado. Bueno, buenas tardes.